Bendiciones para todos, qué gusto estar aquí con ustedes en esta transmisión especial, en este programa especial, la última semana de Jesús. Para nosotros es un placer, un privilegio compartir con ustedes donde quiera que estén. Yo soy el pastor Ricardo Mancipe y para mí de verdad siempre será un gozo poder compartir la palabra de Dios, meditar en la intención del corazón del Señor para con todos nosotros, sus hijos. Me acompaña hoy muy especialmente mi esposa Elizabeth, así que qué gusto estar aquí contigo. No, el gusto es mío, Pastor Ricardo. Bueno, y enviamos un saludo muy especial a todos aquellos que nos están mirando, que nos mirarán en diferido. Estamos siempre felices de estar aquí. Siempre es una bendición poder compartir la palabra, la eterna palabra de Dios, aquella que Dios usó para crear todo lo que vemos, las cosas visibles, Ricardo, e invisibles. Así que estamos muy felices de estar de nuevo acá. Así es. Y hay algo muy interesante y es que en esta semana, aunque es una tradición de algún modo, la iglesia, nuestras iglesias aprovechamos fuertemente este movimiento, esta temporada para predicar con más ahínco a Cristo, para hablar y para reflexionar acerca de tantas enseñanzas poderosas de nuestro Señor y de la intención del corazón de Dios para toda la humanidad. Así que vamos a reflexionar hoy acerca de un tema sumamente importante y muy especial que no se puede quedar en esta Semana Santa, en esta semana de reflexión en el Señor. Y son las 7 palabras de Jesús, Elizabeth. Esto es un tema poderoso, porque fíjate que no solamente es la última semana de Jesús, sino las últimas palabras de Jesús, por supuesto, antes de que estuviese en la cruz y que resucitara y todo lo demás, pero en su cuerpo físico fueron sus últimas palabras. Así que hay que prestarle atención porque el discurso del Señor, la palabra de Dios a través de la persona de Jesús, nunca fueron cosas tontas, nunca fueron cosas simples. Todo lo que Jesús habló durante su vida tuvo un propósito eterno, tuvo una implicación muy especial para todos los que lo rodeaban en ese momento y por supuesto para nosotros quienes estamos disfrutando de esa gracia extendida. Así que hoy vamos a reflexionar acerca de esto y les estamos invitando a todos ustedes para que compartan esta transmisión y para que disfruten también de toda la programación que se estará compartiendo en esta Semana Santa, la última semana de Jesús, a través del podcast Buenas Nuevas de la República Dominicana. Bien, vamos entonces a introducirnos un poco, Elizabeth. Según lo que dice la teología, estas palabras, estas últimas palabras del Señor son un fundamento de un mensaje que compila mucho de lo que tiene el corazón o de lo que tiene exactamente el corazón del Señor para con la humanidad. Así que vamos a estar reflexionando una a una de las palabras porque tienen mensajes muy poderosos. Ricardo, efectivamente, yo creo que esas palabras revelan el corazón de Jesús, porque yo pienso que en los momentos difíciles realmente es que sale quiénes somos. Yo pienso que cuando nos va bien todo el mundo es chévere, pero cuando estamos en momentos difíciles, y vamos a ver más adelante, la crucifixión, detalles de la crucifixión, el dolor que pasó Jesús, y aún así muestra un corazón compasivo, un corazón bondadoso y un corazón entregado totalmente a hacer la voluntad del Padre sin importar lo que pase. Entonces yo pienso que estas palabras nos enseñan, hay un mensaje tras cada palabra de Jesús, hay un mensaje poderoso que podemos y debemos aplicar a nuestras vidas cristianas. Así es. Dicen los estudiosos, los teólogos estudiosos de las Escrituras, que en esta palabra, en esto que vamos a reflexionar en este tiempo, está compilado exactamente la intención redentora del Señor. Así es. Y la intención de lo que tenía o lo que tiene preparado Dios como el deseo de su corazón para con la humanidad y con todos aquellos que le aceptan. Así que esto es muy interesante. Poderoso. Bendito sea el Señor. Vamos entonces a entrar en materia. La primera palabra, recuerden que la experiencia de Jesús, fue por supuesto ser capturado la noche anterior y haber resistido
resistido toda la noche, una noche terrible, dolorosa, llena de azotes, de burlas, de calumnias en contra de su persona. La crucifixión tenía un proceso terrible que empezaba con azotar al prisionero, sí, y era una práctica del Imperio Romano. Se entiende que sádica, es sádica, fuerte, bastante sí. fuerte, sí es. Se entiende que vino desde antes, pero esto era algo totalmente, era el castigo más fuerte que tenía el Sí. Imperio Romano para aquellos que estaban en contra del Estado, y cómo los exponían de una manera tan drástica, tan dolorosa Sí. y tan vergonzosa también. Sí, llevaba una vergüenza, claro. Por supuesto. Y eso significaba mucho para el Imperio Romano, el poder exponer a sus enemigos o aquellos que se atrevieran a levantarse en contra de sus parámetros legales o de sus parámetros de alguna forma hasta dictatoriales, porque eran un imperio con una mano muy fuerte. Sí, sí. Y eso servía más o menos de advertencia para que quienes tenían pensado hacer lo mismo vieran lo que le podía pasar si violaban los preceptos o las leyes romanas. Entonces fue un caso bien doloroso. Uno a veces no entiende, ¿no? Porque pienso que Hollywood nos ha vendido una crucifixión, aparte de la pasión de Cristo, solo esa, pero nos ha vendido una crucifixión que no detalla realmente lo que pasó. O sea, que se aleja demasiado del dolor que pasó Jesús, de la humillación que pasó en ese momento. Y lo que más me gusta, Ricardo, es que eso estaba profetizado ya. Así es, así es. Hay mucha palabra profética en el Antiguo Testamento, incluso en los Salmos, que detalla ese momento, ¿no? Y detalla incluso algunas palabras de Jesús. Eso lo vamos a ver en unos momentos. Así que la crucifixión como tal no solamente empezaba en el momento cuando estaba siendo clavado en la cruz, era parte de, empezaba cuando estaba siendo flagelado, que era flagelado con unos látigos muy fuertes que en las puntas tenían pedazos de metal, pedazos de huesos que se atrapaban la carne y arrancaban la piel. Exactamente. Y eso era algo absolutamente brutal para el cuerpo, generaba toda clase de tensiones y de experiencia física absolutamente dolorosa. El proceso continuaba cuando el reo cargaba su propia cruz hacia su patíbulo, hacia su lugar final, donde terminaría siendo crucificado. Entonces, nada más de ser latigado, de ser fuerte y ferozmente latigado, no por un hombre, sino por muchos hombres, luego tenía que cargar su propia cruz, llegar a ese lugar, y la parte concluyente, o bueno, la parte donde va finalizando el proceso, era clavado, ciertamente, como todos lo sabemos, en la cruz, que es algo ya absolutamente bárbaro. O sea, es una experiencia, tiene que ser una experiencia totalmente dolorosa, porque causaba un dolor increíble, causaba problemas de todo tipo en el cuerpo, aún la posición de su cuerpo le dificultaba respirar, así que muchos morían literalmente porque ya literalmente no podían reaccionar a tomar la respiración, y ocasionaba dentro del cuerpo pues una muerte dolorosa y lenta y muy, muy, muy horrenda para aquellos que eran condenados a ese tipo de castigo. Y encima de las burlas. Uh-huh. Dice la palabra, ya eso estaba profetizado, que lo escupían a Jesús. Oh, sí. Creo que David, como profeta, describe a totalidad el sufrimiento, el dolor. Jesús sintió el dolor. Recuerda que sus amigos, quienes habían comido con él, con quien él había sembrado su vida, Ricardo, lo habían abandonado. Entonces eso le añade un poco más de dolor a su procesión vergonzosa, donde la gente se burlaba de él. Pero lo que a mí más me impacta igualmente, Ricardo, es, número uno, que él era inocente. Sí, claro. Porque de hecho, los ladrones que estaban colgados de un lado y de uno de cada lado de él, reconocían que estaban ahí porque se lo merecían.
pero él era inocente. Y número dos, lo que me impacta de Dios, de Jesús, es que él tenía todo el poder y la autoridad para hacer lo que sea. Por eso cuando él es llevado preso, Pedro le corta una oreja a uno de los guardias. Sí, a Malco. Exactamente. Y Jesús le dice, pero chico, ¿qué te pasa? O sea, si yo quisiera, yo ahora mismo doy una orden y legiones de ángeles estuvieran aquí. Entonces yo pienso que cuánto nos enseña Jesús en los momentos de dolor. Él estaba ahí para cumplir la voluntad del Padre, pero teniendo él toda la autoridad, todo el poder, prefirió ir, como bien lo describen los profetas, como ovejas que van silentes al matadero. Entonces yo pienso que eso es una enseñanza. Nosotros que nos aceleramos, los que decimos que somos de mecha corta. Soy de mecha corta, yo exploto rápido. ¿Cuánto tenemos que aprender del reino, de Cristo, del siervo sufriente, como lo describe Isaías? Así es, así es. Entonces ya para entrar en materia, vamos a la palabra del Señor y vamos a poner los versículos allí mientras lo leemos. Es Lucas, el primer texto, Lucas 23:34, por favor. Lucas 23:34. Esto es impresionante, hermanos. Es impresionante porque empieza con una oración de Jesús que en el estado en que se encuentra es totalmente fuera de contexto, digámoslo así, pero justamente es esa forma y esa demostración de amor incondicional, ilimitado, extraordinario de nuestro Señor para con toda la humanidad, no solamente para con ellos que estaban allí. La oración dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Ese es el primer texto. Pero la palabra de Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es increíble, Elizabeth, cómo Jesús intercede por sus propios verdugos en ese momento. Claro. Esto es de pensarlo, esto es de sentarse y decir, Señor, cuánto nos amas y hasta qué punto él tenía claro su propósito, que a pesar del dolor tan terrible, dice que ahí en el Getsemaní, la noche anterior, él estuvo en una agonía así profunda. Gotas, sí. Exactamente, porque sabía lo que venía, pero estando allí, él hace esta oración, Elizabeth. Yo pienso que ahí entra el conocimiento pleno de Dios. Me llega a la mente cuando Dios manda a Jonás a predicar a Nínive, que Jonás se molestó porque dijo, yo sabía que tú los ibas a perdonar. Y Dios le dijo, pero es que no entiende que son personas que no saben distinguir lo que tienen de la derecha a la izquierda, entre el bien y el mal. Jesús, en su conocimiento sobrenatural y total, pleno del ser humano, entendía que ellos no sabían lo que estaban haciendo. Exactamente. Porque él sí veía la condición del ser humano, Ricardo, que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y estábamos condenados, separados de Dios. La ira de Dios era lo que merecíamos. Así que Jesús entiende la condición del ser humano y entiende que él está actuando así. Y también me llega a la mente la conversación que tiene Jesús con la samaritana, que Jesús le dijo, linda, si tú supieras lo que Dios quiere darte, y si tú supieras quién soy yo, yo no tendría que pedirte agua a ti, sino tú me la pedirías a mí. Entonces yo pienso que en ese momento Jesús entendía la condición del ser humano y nos sirve a nosotros porque a veces somos muy duros. Muy duros, sí, para perdonar. Muy duros, sí. Somos muy drásticos, estamos llenos de juicio. Sí, sí. Entonces imagínense la condición del Señor en ese momento diciendo y levantando esa oración al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay un texto que hay que poner aquí y es Juan capítulo 1 versículos 11 al 12, porque es una evidencia, digámoslo así, de la ignorancia de estas personas. Este es el pueblo judío que por años, por muchísimo tiempo, estaba esperando a su Mesías. Pero cuando estuvo su Mesías delante de ellos, lo que hicieron fue crucificarlo. Sí. No lo conocieron. Y por eso dice Juan capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino,
los suyos, o sea, su asunto, pero los suyos no le recibieron. Sí. Entonces el Señor entendía claramente la ignorancia de ellos y por eso hace esta oración. Dice, por supuesto, el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Así que es una oración totalmente desde el plano de la claridad con que Jesús estaba viendo las cosas, entendiendo que aunque era el Mesías que ellos estaban esperando, no lo reconocieron, no lo recibieron, lo juzgaron y lo crucificaron absolutamente de una manera injusta, Elizabeth. Así que también este es un mensaje, esta oración es un mensaje que nos invita a nosotros a ser hombres y mujeres perdonadores. Claro que sí. Que nos invita a tener, incluso por encima de nosotros mismos, un corazón como el de Jesús, perdonador. Compasivo. Así es. Yo en esa oración de Jesús veo un corazón lleno de compasión. Y la palabra dice, me encanta esa palabra, que dice que nuestro Dios es todo ternura. Así es. Entonces yo pienso que nosotros a veces cuando hemos sido perdonados, restaurados por el Señor, a veces nos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado. Por eso Dios le decía constantemente a Israel, cuando entren a la tierra prometida, cuando ustedes se vean llenos de bienes, llenos de bendiciones, no olviden de dónde fueron sacados. Entonces yo pienso que aquí la palabra clave es misericordia, bondad y recordar siempre, yo siempre le digo, Señor, que no se me olvide de dónde tú me sacaste, porque el saber de dónde Dios te sacó te hace a ti un corazón misericordioso, sabiendo que si Dios no hubiese metido tu mano, como decimos en buen dominicano, Dios no hubiese metido su mano, así es. Hoy no estaríamos ni siquiera nosotros aquí. Así es, así es. Por eso lo impactante de esta oración, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra, perdón, que vamos a ver hoy, está en Lucas capítulo 23, versículo 43. Por favor, en Lucas capítulo 23, versículo 43, también es una palabra muy, muy reflexiva que nos lleva y nos invita a ver una vez más el amor de nuestro Dios hacia el perdido. Acuérdense que habían al lado de Jesús, quienes estaban ahí, Elizabeth, dos ladrones, exactamente, que ciertamente merecían estar allí por sus delitos. Pero uno de ellos, al ser impactado por la presencia del Señor, al ser impactado incluso por esa oración que el Señor hace, pues reconoce, ¿no? Y viene en él un corazón arrepentido. Sí. Y esto es muy impactante porque realmente ese era el último momento de su vida, los últimos instantes de la vida de este hombre. Probablemente había sido un hombre muy pillo toda su vida, había cometido graves errores, había cometido graves pecados. Sin embargo, en el último momento, Elizabeth y amigos y hermanos que nos están viendo, en el último momento él reconoce su necesidad de Cristo y se arrepiente. Y por eso viene esta palabra que es muy impactante. Dice, en verdad te digo que hoy estarás. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tremendo. Este ladrón no tuvo que hacer ni discipulado, ni bautizarse, ni nada. Yo pienso que ahí vemos el corazón de Dios en la humanidad. Fíjate que el otro ladrón no reaccionó así, sino que dice, bueno, es verdad, si tú eres Dios, bájate y de paso bájate a nosotros, porque no reconoció la naturaleza pecaminosa de su corazón. Sin embargo, el que sí recibió el perdón, sí dijo, este es el hombre de Dios, este es un hombre de Dios. Nosotros estamos aquí porque merecemos, pero él no merece estar aquí. Entonces yo pienso que es una actitud que podemos tomar nosotros los cristianos, o el ser humano como tal, decir, bueno, Dios, dudar de la existencia de Dios, dudar del amor, de la misericordia de Dios, que es algo que el enemigo siempre ha tratado de sembrar en el corazón del hombre a partir del pecado. Pero este hombre reconoció su pecaminosidad y reconoció que Jesús tenía el poder y la autoridad para perdonarlo. Entonces son dos elementos muy, muy importantes en la fe, y por eso no tuvo que pasar por discipulado, no se bautizó, no hizo nada, fue directamente al cielo. Y también yo pienso que es una
muestra de la abundante gracia de Amén, Dios. así es. Porque un hombre que pecó, un hombre que robó tal vez toda Claro. su vida, el simple hecho de reconocer a Jesús como el Mesías, como aquel que tenía autoridad, lo llevó directamente al paraíso. Eso es algo profundo y Sí, poderoso. claro, una invitación del Señor en ese momento a que estuviera, le aseguró Sí. que en ese mismo día, después de que todo ese momento doloroso pasara, estaría con Él caminando y disfrutando del paraíso de Dios Así es. para aquellos que son salvados. Así que esto es una reflexión también muy importante y muy necesaria y donde vemos, como tú dices ciertamente, Elizabeth, el amor del Padre y esa extensión de misericordia sobre todos los perdidos Abundante, y sobre abundante. todos los pecados y como los pecadores, perdón, y cómo ama a Dios al pecador, pero aborrece el pecado. La tercera palabra para ir avanzando, porque esto es muy poderoso, es esto me encanta porque el Señor muestra de algún modo también esa responsabilidad El cuidado. y ese compromiso de Dios con la familia. Sí. Es un compromiso de Dios con la familia y atentos a aquellos que tal vez sienten que su familia se está dividiendo, que está siendo maltratada, que el enemigo se está metiendo. Fíjense cómo Dios está tan comprometido con esto que Jesús tiene esta expresión. Vamos a verla. Esto está en Juan capítulo 19, versículos 26 al 27. Y es una conexión que hace. Es una delegación de una responsabilidad a él ya no estar para que eso que debía hacerse no dejara de hacerse. Tremendo. Esto es tremendo. Oh, wow, es impactante de verdad esto. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y hermana de su madre, María, mujer de Cleofas. Es del 26 al 27, por favor. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Básicamente, sí, el Señor se hizo cargo de su responsabilidad, asignándola o delegándola a alguien cercano, amado y que sabía que su corazón iba a ser igualmente responsable como fue él con su propia mamá. Sí, estaba también recalcando y resaltando algo que él había dicho ya. Cuando él estaba predicando y una madre, la multitud dice, bendito los pechos que te dieron. Oh, sí. Y él dice, bueno, mi madre y mis hermanos están aquí. Yo pienso que Jesús está ampliando el concepto de la familia de Dios. Totalmente. Porque fíjate que Jesús tuvo más hermanos. Oh, sí. Sin embargo, a quien él encargó a su madre fue a Juan, Sí, el discípulo amado, que no era hermano de sangre. Uh-huh. Y ahí entra la nueva generación de Dios, la que es engendrada no de carne y de sangre, Sí, sino amén. engendrada en el Espíritu. En el Espíritu. Entonces, eso es algo importante. No es que vamos a abandonar a nuestros hermanos de sangre. De ningún modo, Por claro. supuesto que no. Jesús tenía un compromiso con su mamá de sangre, pero estaba ahí ampliando el concepto de la familia espiritual. Aquellos que hemos sido engendrados del Espíritu. Y me encanta, Ricardo, la escritura que dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Así es, wow. Entonces, es poderoso esto. Tenemos una familia y esta palabra también es para aquel que tal vez no tiene una familia de sangre. Sí. Es huérfano de sangre. Pero qué hermoso es saber que en Cristo, en Dios, tenemos una familia espiritual. Y lo mejor de todo, Ricardo, es que nos vamos a ver para toda la vida. Amén. Porque es eternamente todo lo que Dios hace Sí. y todo lo que Dios da, como sale de su naturaleza eterna, también es eterno. Así que nos vamos a ver por siempre, por la eternidad. Entonces, aquel que dice que se siente solo porque no tiene a veces el apoyo, porque no recibe el amor, la ternura del hermano, del familiar de sangre, tiene en la familia de Dios, en la iglesia, hermanos y hermanas. Amén. Eso es poderoso, es Eso hermoso. Precioso. Así es. Ahí en la iglesia que el Señor nos ha permitido pastorear, Sí. hablamos mucho del término de familia de Dios, porque ciertamente somos una familia.
Sí. y porque le damos mucho valor al vínculo, fortalecer el vínculo sanamente relacional entre hermanos, y cómo en algún momento eso mismo puede suceder. Puede que tengas el apoyo o el efecto mucho más consistente en la familia de Dios que en Claro, tu propia familia de sangre. Eso puede claro que pasar. sí. Y realmente así lo vemos muy seguido. Así que damos muchas gracias a Dios por esta enseñanza tan poderosa que Qué el Señor hermosa. dejó en la cruz allí mientras estaba clavado en la cruz, hacer extender esa visión de la familia del Espíritu que nos une gracias a su propia sangre. Claro, y yo sé que tenemos que avanzar, pero también vemos ahí a Jesús reivindicando a la mujer. ¿No? Sí. Si algo el enemigo ha traído en estos últimos días es que Dios es un Dios machista. Sí. Y eso es todo, eso es Eso bueno, no es es que verdad. sale de Satanás, que es el padre de De toda la mentira, mentira, así sí, que no lo claro. podemos creer. Pero yo veo a Jesús reivindicando a la mujer acá, Amén. dándole el valor que la mujer tiene, la dignidad con que fue creada. Entonces eso es otro mito Así que es. se desmitifica aquí en la palabra, de que Amén. Dios es un Dios machista y que no le importan las No, mujeres. para nada. Dios reivindica a la mujer Amén. siempre y siempre lo hará. Amén, amén, amén. Qué bueno es reflexionar acerca de todo esto. Fíjate cómo la palabra de Dios nos da luz acerca de tantas cosas tan maravillosas. Vamos a seguir avanzando. La cuarta palabra que el Señor dijo allí en la cruz, esto sigue poniéndose cada vez mejor y más poderoso. Dice, Dios mío, acá hay muchísimo de qué hablar. Sí. Vamos por favor a Mateo capítulo 27, capítulo 27, verso 46, por favor. Esto es impresionante, una palabra más, la cuarta palabra de Jesús estando allí en el madero. Bendito sea el Señor. Él dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay un poco de una sensación de angustia, Elisa. Sí, de abandono. De abandono. Y realmente lo que estaba sucediendo en estos momentos, o sea, uno lo lee y no entiende, no llega a comprender Así es. esa expresión de Jesús. Uh-huh. Jesús en ese momento, siente el desamparo de Dios, sí, porque en él, en ese momento, estaban siendo cargados. Estaba cayendo sobre todo él. El pecado pasado, presente y futuro de la humanidad. Así es. No solo el pecado, las consecuencias. Isaías dice que él sanaría nuestras dolencias. Así es. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que todas las enfermedades también, hasta el momento de Jesús y la futura, estaban sintiendo en su cuerpo. Hay teólogos que entienden que Jesús en ese momento sufrió todas las enfermedades: presión alta, diabetes, fallas renales, fallas todas renales, las enfermedades la llevó en la cruz. SIDA, Entonces, cáncer, todo. Entonces, imagínate, fue un momento en que estaba separado del Padre, porque se hizo maldito. Impresionante. Sí, porque la palabra de Dios dice, maldito aquel que es colgado en un madero. Entonces, al hacerse maldición, el Padre, dicen los estudiosos, que de algún modo como que dio la espalda porque no podía ver eso que estaba ocurriendo, pero que era absolutamente necesario para la redención de nuestros pecados. Era el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, que estaba cargando en su cuerpo, en sí mismo, el pecado, las iniquidades, las transgresiones, las enfermedades y toda la perversidad de la humanidad pasada, presente y futura en ese momento. Entonces no era fácil. Entonces es el único momento donde la palabra registra que Jesús se sintió abandonado por el Padre y como en una desconexión que lo hace clamar de esta manera como en un acto desesperado. Claro, en ese momento él sintió lo que estaba pasando en la humanidad. Así es. Porque cuando pecó, Adán y Eva fueron sacados del jardín del Edén. Entonces había una ruptura, estábamos separados de la gloria de Dios. Entonces, como Jesús toma mi lugar, nuestro lugar, en ese momento él estaba separado, destituido de la gloria de Dios. Yo creo, Ricardo, que si nosotros pusiéramos atención y creyésemos de verdad lo que dicen las Escrituras,
nosotros como pastores no tuviéramos que coger tanta lucha para que la gente sirva al Señor. Ay, sí, 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 eso Porque es verdad. yo digo, Dios mío, si uno realmente entendiera lo que Jesús hizo, Él tomó la copa de la ira que debiste tomar tú y que debí tomar yo, Sí. la tomó Él. Entonces yo pienso que eso es un motivo, o sea, no hay palabra. Por eso Juan, cuando escribe en el Evangelio, Juan 3:16, dice de tal manera, no hay un escritor que ha podido describir el amor de Dios, porque es indescriptible. Entonces yo pienso que cuando analizamos esto, y si creemos realmente lo que dice la Biblia, era para uno estar, o sea, que haya que decirle más bien, por favor, ya, te estás exagerando, espérate. Entonces Sí, es sí. poderosa esa Es palabra. poderoso, poderoso. Y lo interesante de esta expresión, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es que también es una palabra profética cumplida, Sí, sí. que está, vamos a buscarla por favor, en el Salmo 22:1. Es una palabra, es una profecía cumplida. Es impactante todo lo que el Salmo 22, la Sí. luz que arroja el Salmo 22 acerca del mismo momento de la Sí, es un crucifixión de salmo Cristo. mesiánico. Mesiánico completamente. Sí. Fíjense, como dice, esto es David miles de años antes, y sin embargo está por el Espíritu haciendo esta proclamación de un cántico. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto no es Jesús, este es No, David, David. lleno del Sí, Espíritu, exactamente. profetizando. Sí. Ahí dice, más adelante sigue diciendo otras cosas. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Pero exactamente Jesús pronuncia las mismas palabras que el Espíritu le había inspirado a David en un momento. Así que eso es un cumplimiento también de una palabra a nivel de profecía que tomaría el total sentido en Jesús, en la persona de Jesús ahí en la cruz, Elizabeth. Así que esto es impresionante, y saber todo el trasfondo de lo que estaba sucediendo es en el espíritu, en el mundo espiritual, todo lo que estaba sucediendo. O sea, eso debió ser un tsunami de situaciones y de movimiento espiritual que estaba sucediendo, y que el Señor estaba cerrando o concluyendo su propósito de estar aquí en la tierra y concluyendo la obra redentora poderosa para todos nosotros. Y reconciliando, Ricardo, así es, con Dios, no solo al hombre. Todas porque las cosas. si no, en Colosenses, en el capítulo 1, habla del caos que produjo el pecado no solo en la tierra, fue un caos cósmico. Así es. Por eso Jesús estaba reconciliando con Dios, no solo el hombre, sino toda la naturaleza, todo el universo que se vio afectado por el pecado. Entonces por eso se oscurece, hay oscuridad, la tierra tiembla, porque es que lo que estaba ahí pasando era poderoso, estaba Dios reconciliando consigo mismo todo lo que había, que estaba en enemistad. Así es. Tremendo, es muy poderoso esto, y es algo que definitivamente nos tiene que llevar a reflexionar acerca del amor de Dios y de la gracia que no merecemos. Realmente no merecemos la gracia de nuestro Señor, pero en su bondad y en su misericordia disfrutamos de ella. La siguiente palabra, para seguir avanzando, está en Juan 19:28. Vamos a ir a esa palabra, Juan 19:28. Y es básicamente tal vez de las más cortas que dice ahí. Vamos a ver, a ponerla allí en pantalla. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, para que se cumpliese la escritura, dijo, tengo sed. Wow. Tengo sed, Elizabeth. O sea, es una expresión tan humana, wow. ¿cierto? Tan humana. Es como cuando Jesús frente a la tumba de Lázaro llora. Es una expresión totalmente humana y totalmente cercana a lo que el ser humano también como tal percibe acerca del dolor, del cansancio, del abatimiento, y digamos que podríamos decir que tiene un significado espiritual, y es acerca de esa sed espiritual en él. Que solamente
Él puede, a través de su gracia, saciar, Sí. y Dios, por su bondad, saciar en nosotros a través de la persona de Jesús. Claro, él estaba experimentando lo que nosotros experimentamos. Por eso, Normalmente. la palabra dice que a nosotros nos convenía tener Ujú. un sumo sacerdote como Jesús, Sí, porque él se compadece. Y no solamente se compadece, sino que Jesús, el rol de Jesús ahora mismo es interceder así es. ante el Padre por nosotros, porque él pasó. Por eso Pablo habla que como los hijos de los hombres somos carne y sangre, él también participó de lo mismo. De los Entonces ahí él estaba experimentando todo lo que el ser humano experimenta. Y ahí otra vez voy a la samaritana. Ujú. Jesús sabía que había un agua Sí. que era de vida eterna, que Amén. era inagotable. Era inagotable. Entonces es poderoso, pero Ricardo, lo que me encanta a mí es que Jesús, cuando le dan número uno, bueno, que él dice para que se cumplan las escrituras. Ujú. Jesús vino a cumplir las escrituras. Sí, Era amén. importante para el pueblo judío Totalmente. que se cumpliese las escrituras. Pero me llama la atención que le dieron vinagre Y lo rechazó. y él lo rechazó. Sí. El vinagre era un tipo de anestesia Sí. para calmar El dolor. el dolor que estaba experimentando el prisionero en ese momento o el condenado. Y él dijo que no. Sí. O sea, wow. Sí, eso también demuestra hasta qué punto el Señor quería cumplir a cabalidad, Sí. sin saltarse nada en su cuerpo, el sacrificio que estaba haciendo en ese Wow, momento. poderoso. Porque se estilaba que le ofrecían ese tipo de bebida, que era vinagre, pero tenía ese analgésico Sí, que sí. de alguna manera como que dopaba a la persona y le quitaba o aliviaba un poco el dolor de estar allí. Sin embargo, el Señor prefirió estar totalmente consciente en su cuerpo físico para cumplir a cabalidad lo que Dios le mandó a hacer. No se voló, no quiso volarse ningún proceso, aunque fuera a costa de su propio dolor, que era absoluto. Ricardo, yo creo que esta sola palabra es un podcast. Sí, así es. Porque cuánto nos gusta a nosotros volarnos los procesos. Sí. Cuánto nos gusta y pedimos a grito que el Señor nos dé vinagre, o sea, para que anestesie el todo dolor. Al vapor, sí, todo sin dolor, Pero todo sencillo, todo fácil, todo rápido. Exactamente, es una enseñanza que el Señor nos da para cumplir lo que está escrito en las Escrituras. Yo creo que eso es la palabra clave de ahí para que se cumplan las Escrituras. Ya Dios no está inventando. Todo estaba escrito. Así Jesús es. vino conforme al tiempo, vino a cumplir lo que desde la eternidad pasada ya estaba en el libro de Dios. Amén. Excelente, precioso esa escritura. Vamos a seguir avanzando. Está el número 6, la sexta palabra, que está registrada en Juan 19:30. Ahí ya el asunto se estaba finalizando, todo Sí. estaba concluyendo y todo estaba llegando a un punto donde ya las cosas estaban tomando su lugar y todo lo que se había profetizado del Señor se estaba cumpliendo a cabalidad. Dice la palabra del Señor cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, consumado es. Así que es una palabra que nos habla de esa obra redentora resuelta. El Sí. problema del pecado en la humanidad estaba resuelto. El pecado que entró por Adán a la humanidad estaba resuelto por el segundo Adán. Wow. El Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Así Estaba es. resuelto, Elizabeth. Y bendito sea el Señor, porque como dice la Escritura en Colosenses, dice que triunfó sobre la cruz, triunfó en la cruz y venció a los enemigos y los expuso a una procesión vergonzosa. Y exhibió públicamente el acta de los decretos aleluya, que me era contraria. Amén. Había un decreto que nos condenaba. Así es. Pero Jesús, al tomar mi lugar, wow, eso es poderoso. Amén. Así es. Esa acta que le daba poder al enemigo sobre mi vida fue clavada y ya no tiene ninguna validez porque lo que yo merecía, alguien tomó mi lugar. Entonces ya el juicio y la justicia de Dios
ya se calmó. Fue el sacrificio de Cristo satisfizo la justicia de Dios. Así es. Entonces es poderoso porque lo que él está diciendo, y me viene a la mente cuando Jesús fue al templo, que era jovencito, y le dice, bueno, denme en las escrituras, Sí. y se le dio el rollo de Isaías, Amén. y donde la abrió decía, el Espíritu de Jehová, Está sobre mí. Wow. está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Él es el Mesías. Mesías Amén. quiere decir ungido, el Amén. ungido de Jehová. Dice, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos, a los que andan en prisiones. O sea, la muerte de Cristo hizo un trabajo poderoso. Amén. Quitó por medio de su muerte aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Así es. Entonces Jesús vino a cumplir, a traer libertad, a traer vida y vida en abundancia. Por eso que nuestra iglesia, Amén. yo siempre digo, señores, la buena noticia hay que compartirla. Así Yo no es. puedo callar cuando yo tengo en mi corazón la revelación de Dios, de lo que Cristo hizo en la cruz. Yo no puedo callar, tengo que hablar. Amén, amén. Fíjate Pero bueno, que Ricardo, esto está muy bueno. Esto pero está Dios demasiado mío. poderoso. Fíjate que entonces el Señor no solamente venció el pecado, el Señor venció la muerte. Sí. Resolvió el tema de por eso es que la palabra de Dios también dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte, la victoria de Cristo. O sea, eso estaba resuelto en Él y por eso dice, consumado es. Todo lo que había que hacer se había hecho, hermanos. Qué poderoso esto. Poderoso, poderoso. Lo que por siglos había traído dolor, destrucción, animales sacrificados, sangre, batallas, guerras, enemistades. El Señor estaba resolviéndolo allí en la cruz del Calvario. Y el enemigo tal vez pensaba que estaba venciéndolo, llevándolo a la cruz. Justamente el Señor estaba venciendo ese enemigo eterno y estaba llevándolo y condenándolo a prisiones de oscuridad y estaba llevándolo a un plano de donde perdió autoridad y donde el Señor estableció por medio de la sangre de Cristo el sacrificio perfecto, dice Hebreo, una vez y para siempre. Sí, sí. Una vez y Excelente. el velo del templo se rasgó. Wow, todo lo que poderoso. estaba impidiendo que tuviéramos acceso como humanidad a la presencia de Dios se derribó. Tenemos acceso a la presencia maravillosa y poderosa de nuestro Dios. Así que esa es una palabra No, Ricardo, muy necesitamos más, yo creo que un tiempo por cada palabra. Sí, es muy poderoso, muy poderoso. Poderoso Vamos es. finalizando entonces, dice la palabra número 7 que está en Lucas 23:46. Dice la palabra del Señor allí, vamos a ponerlo para que nuestros hermanos también lo tengan. Lucas 23:46 es la última palabra donde dice la escritura, Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo, ¿qué? Mi espíritu. Aleluya. Y habiendo dicho esto, dice la Biblia, expiró. Esas fueron las últimas palabras de Jesús antes de ir al sepulcro y luego resucitar con un cuerpo humano, Elizabeth. Pero glorificado. Glorificado, por supuesto. Yo pienso que ahí Jesús está diciendo la confianza del Señor. Y así como toda la palabra se había cumplido, toda la profecía, había una profecía también sobre la muerte de Jesús. Y dice que Dios no permitiría que su santo viera corrupción. Amén. Entonces Jesús sabía, estaba plenamente confiado, plenamente convencido que su Padre, a través del poder que actuó en la resurrección de Cristo, lo iba a levantar de los muertos, no lo iba a dejar ahí, ni siquiera iba a permitir que su cuerpo viera corrupción, o sea, que su cuerpo se descompusiera. Ricardo, yo pienso que esta palabra, esta palabra desmitifica el temor de la muerte. Totalmente. El cristiano no tiene por qué temer a la muerte. Yo recuerdo en COVID, todo el mundo andaba en pánico. Yo entiendo que al principio era normal, porque era algo para lo que no estábamos preparados. Pero de ahí es que las personas tenían un terror a la muerte. Yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? Aquí deja Cristo ver que su Padre lo iba a resucitar. Amén. Y dice la palabra que Él es el primogénito de todo, incluyendo de la resurrección. Así es. Entonces, si Dios resucitó a Cristo por el poder poderoso que actuó
por el Espíritu, también me va a resucitar a mí y te va a resucitar amén, a ti. Eso amén. es poderoso. Así que esa es una palabra también sumamente poderosa. Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estaba demostrando eso mismo, absoluta confianza y obediencia. Hasta la muerte. Entrega al Señor. Y nos invita, es una enseñanza, nos invita, así como tú decías un momento, a confiar en Dios. A ojos cerrados, como decía David, como un niño. Así es, así es. A llevar al Señor a nuestra angustia, ponerlo en el lugar, en el momento, en el tiempo donde Él sabe que necesitamos, pero que es nuestro refugio. Hay un texto hermoso de David que dice que Él me esconderá en su tabernáculo. Wow. Allí en el momento de angustia me esconderá en su tabernáculo, me pondrá en un lugar alto y me esconderá allí. Así que esto es sumamente poderoso. También esa escritura es el cumplimiento de una palabra profética del mismo David en el Salmo 31. Él dice, David, también en un salmo allí, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una palabra impresionante. Es poderosa y todas estas 7 palabras realmente nos confrontan, nos invitan a tener a revisarnos, Elizabeth, en nuestro estilo de vida, no solamente como siervos de Dios, sino para toda nuestra vida, a aquellos que buscan al Señor, que quieren agradarle, a reflexionar algunas cosas, Elizabeth, las tomamos de una manera muy ligera. Sí. Y otras las tomamos de una manera muy religiosa y nos llenamos de juicio y nos volvemos personas meramente religiosas. Duras de corazón. Duras. Hay personas que uno dice, Dios mío, pero si Dios es todopoderoso y tiene un corazón tierno, hay personas que son duras. Oh, sí. Muy duras. Por eso Jesús decía, bueno, los cobradores de impuestos, las prostitutas van delante de ustedes sí. Porque ellos sí reconocen que de dónde Dios los sacó. Amén. Pero el que es moralista entiende que él merece la salvación. Pero el que no entiende que si no fuera por Dios, ¿dónde estaría yo si Dios no me hubiese rescatado? Amén, amén. Bueno. Y concluyendo, entonces vamos a poner por favor, Josué, vamos a poner este texto de Hebreos, capítulo 6, versículos 4 al 6. Hay una versión que es la TLA, por favor. Esto es poderoso. La TLA, por favor. Dice la palabra del Señor. Pero si los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios, aunque alguna vez hayan creído que el mensaje de Dios es la verdad y con gusto lo hayan recibido como un regalo. Oye lo que dice, si dejan de creer en Cristo, ¿qué va a pasar? Lo que habrán hecho será volver a clavarlo en la cruz y burlarse de él ante todo el mundo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Lo que habrán hecho será, como dice esa escritura, volver a clavarlo en la cruz y burlarse de él ante todo el mundo. Gracias, Josué. Esto es impresionante, Elizabeth, porque nos dice que si no atendemos y no obedecemos y no vivimos, lo que hacemos es como si estuviésemos allí, también nosotros burlándonos de Jesús y clavándolo en la cruz por haber rechazado su enseñanza y por no haber perseverado en esa verdad. Sí, o sea, que es un llamado de atención. Es volver a crucificar a Cristo. Exactamente. Y Pablo habla en el contexto de aquel que ha creído, amén, que ha entendido la profundidad de Dios, que ha entendido el Evangelio, que entonces después de él probar, gustar a Dios, se vuelve atrás. Dice como que, bueno, en un tiempo yo creí y luego ya no creo. Lo que hacemos con eso, yo pienso que es más grave que la crucifixión original como tal. El escritor de los Hebreos lo que está diciendo es eso. O sea, si tú después de haber gustado a Dios, salta con que no vive los procesos, no cree, o sea, en la práctica eres un incrédulo. Sí. Lo que hacemos entonces es lo que tú decías. Volver a crucificarlo y volver a burlarse. Que es grave. Gravísimo, es grave. Terrible. Así que bendigamos al Señor por su amor, por su misericordia, por su bondad en esta semana, la última semana de Jesús, con estas palabras, las 7 palabras de Jesús.
vayamos a la presencia del Señor, reconozcámoslo como nuestro Señor, nuestro Salvador. Si hay cosas que ajustar, ajustémoslas, pero volvamos nuestro corazón al Señor. Para nosotros ha sido un verdadero placer. Gracias por acompañarme hoy, querida esposa. Ay, para mí siempre es un placer. Más bien siento que es poco tiempo. Sí, sí. Qué bueno que Dios inventó la eternidad. Amén. Así que muchas bendiciones para todos y tengan un tiempo muy especial en familia. Reflexionemos y acerquémonos más al amor y al corazón de Dios que están allí disponibles para todos. Bendiciones y un placer. Hasta Muchas luego. Gracias. La Iglesia Buenas Nuevas presentó Especial de Semana Santa, la última semana de Jesús.